Bueno, ya tenemos a nuestra invitada del día en la parte de salud al 100, Ana Vázquez, doctora en neurología. Hoy nos hablará sobre la esclerosis múltiple. ¿Cómo está, doctora? Un gusto, muchas gracias por invitarme. Bueno, hasta que por fin se nos dio, ¿verdad? Costó, Sí. costó esta llegada. Fue difícil, pero se pudo. Qué bueno. Doctora, la esclerosis múltiple, inicialmente nos gustaría que nos describieran palabras sencillas en qué consiste y cómo podemos identificar que podemos padecer esta enfermedad. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central que es mediada por anticuerpos que atacan la mielina. ¿Y qué es la mielina? Es una recubierta que le permite a la información llegar más rápido a nuestro sistema nervioso central. Entonces, cuando se produce esta desmielinización, entonces el paciente presenta síntomas sensitivos, adormecimiento, por ejemplo, en la cara, brazos, piernas, puede tener alteraciones motoras, por ejemplo, debilidad en brazos, en un hemicuerpo o un síndrome medular. Además, puede presentarse también como alteraciones del equilibrio, nosotros lo conocemos como ataxia, ¿verdad? También puede tener el paciente alteraciones visuales, llamado neuritis óptica, es decir, el paciente puede perder visión en uno o en ambos ojos, no al mismo tiempo, pero sí en ambos. Y también pueden presentarse otros síntomas acompañantes como fatiga, depresión, ansiedad y problemas de los esfínteres. ¿Esta enfermedad está asociada a factores genéticos, doctora, o no? De hecho, está asociado tanto a factores genéticos como a factores ambientales. Se ha visto que los pacientes que tienen procedencias de lugares que están alejados del Ecuador, es decir, de zonas frías, suelen tener más alta prevalencia y por tanto las personas que viven en esos lugares tienen más frecuencia de este diagnóstico. Además, otros factores ambientales como infecciones por virus de Epstein-Barr, también se ha asociado el tabaquismo, el déficit de vitamina D y también ser personas de la raza negra, ¿verdad? O también la obesidad durante la infancia. ¿Todos esos factores pueden contribuir? Todos esos factores pueden contribuir para que una persona pueda desarrollar la enfermedad. En la actualidad, doctora, en su consultorio, si podemos dar un rango más o menos de edades, de cuánto es las personas que presentan esclerosis múltiple, si podemos dar ese dato quizás. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta más que todo al joven, ¿verdad? Es la principal causa no traumática de discapacidad en jóvenes, más que todo entre los 20 y los 45 años. Y de hecho se ha visto que el que más se afecta es el sexo femenino, ¿verdad? Entonces es el perfil típico, una mujer joven entre los 20 y los 40 años. ¿Enfermedad mortal o no? Es una enfermedad, solía ser mortal, ¿verdad? Todavía en algunos lugares donde no tienen acceso a tratamiento puede ser, pero ahora tenemos nuevas terapias, ¿verdad? Que es algo positivo. Tenemos terapias que son vía oral, ¿verdad? O sea, son tomadas. Tenemos terapias parenterales que son inyectadas. Tenemos también algunas terapias que antes se conocían como, o antes se hacía una terapia escalonada, ¿verdad? Iniciábamos con lo más... lo más básico, por decirlo así, y luego subíamos a terapias de alta eficacia, pero ahora de un solo en algunos pacientes, según su discapacidad, podemos iniciar terapias de alta eficacia. Le voy a poner el ejemplo, yo tuve un gran amigo que lo admiré de siempre, un gran guitarrista, creo que de los mejores requintistas que ha tenido Honduras, Mauricio Chavarría. Él murió de esclerosis y fue algo tan progresivo que yo me recuerdo que primero eran las piernas, que incluso algunas veces en algunas tocadas nosotros lo levantamos y lo poníamos en la silla de ruedas y todo eso. Después ya empezó con el tema de las manos, ya después llegó un momento que todas sus extremidades prácticamente estaban inmovilizadas. Entonces, ¿cómo esta enfermedad puede degenerar todo el organismo? Increíble. Correcto, y de hecho eso es lo que trata de evitar el tratamiento, y la única forma de diagnosticar y de hacer tratamiento temprano es sospecharlo. Entonces, cualquier paciente que inicie con estos síntomas es muy importante que sea derivado a un especialista, ¿verdad? Un médico, neurólogo. Neurólogo, correcto. Entonces, las buenas noticias, doctora, es que hay tratamientos. Y correcto. Si pudiésemos mencionar algunos de ellos, doctora, para que la gente sepa,
De repente, si es pronosticado, perdón, si es diagnosticado de manera oportuna la enfermedad, me imagino que va a un tratamiento X, ¿verdad? Sí. Si la enfermedad está en término medio, imagino que va a otro. Y si una persona ya está avanzada y que de repente por ignorancia, por temor o porque no tuvo el valor, nunca fue un neurólogo, me imagino que ya hay otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Sí, la esclerosis múltiple se ha determinado que existen como 3 formas de presentación, ¿verdad? Está la fase, la esclerosis múltiple remitente recurrente, que es la más frecuente, se produce con brotes de déficit neurológico y luego mejoría. Luego viene la otra, que es la esclerosis múltiple primariamente progresiva y la que es secundariamente progresiva. Claro que hay fármacos para cada uno de estos tipos de esclerosis múltiple, pero en el país, ¿verdad? Contamos, yo que estoy en el Hospital San Felipe por las tardes, ahí contamos con terapias disponibles. Tenemos interferones, por ejemplo, y tenemos otras terapias que ahora se llaman terapias de alta eficacia, que son anticuerpos monoclonales como el ocrelizumab u otros que son vía oral como el cladibrin. Ese segundo que me dijo, el ocrelizumab. Ese lo he escuchado. ¿Ese se utiliza solo para ese tipo de enfermedad o no? Sí, es un fármaco que está aprobado para esclerosis múltiple. Bueno, muy interesante. Doctora, y si se diagnostica a tiempo, ¿existe científicamente datos donde puedan validarse y nos puedan generar esperanza y una luz para esos pacientes para que puedan tener una calidad de vida y puedan quizás mejorar su estado de salud? De hecho, sí, se ha visto que estos pacientes que se cambian a terapias modificadoras de la enfermedad, ¿verdad? Y las de alta eficacia especialmente, pueden tener mejoría de los síntomas motores y de disminución en su escala de discapacidad, así como mejoría de la cognición, ¿verdad? Especialmente con algunos fármacos como los anticuerpos monoclonales que mencionábamos. ¿En qué casos está indicado o no, doctora, el tema de la terapia, de la fisioterapia profesional? ¿En todos los casos está indicado o no? En todos los casos, ¿verdad? Yo diría que incluso casi todos los pacientes neurológicos van a terminar necesitando algún tipo de terapia de rehabilitación, y más el paciente con esclerosis múltiple. Necesita terapia de rehabilitación cognitiva, terapia de rehabilitación física, incluso terapia ocupacional para ayudarlo a reintegrarse, ¿verdad? Ciertas labores sociales. Yo he visto ejemplos, doctora, en Europa, muchos ejemplos de personas que han padecido de esclerosis y que, bueno, increíblemente practican un deporte. Así es, eso es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Con los tratamientos, evitar la discapacidad, evitar la progresión de la enfermedad y evitar las recaídas, que son las que producen esta acumulación de discapacidad. Y en el sector, doctora, ¿existirá este mapeo o ese estudio, por decir algo, en una aldea remota de un municipio lejano de Honduras, donde se puedan registrar casos de esclerosis y que de repente no están censados o estas personas no han ido al médico? ¿Cree que es oportuno generar este tipo de campañas para que las personas puedan ir al centro de salud y de repente de ser remitidos después de un neurólogo para evitar consecuencias peores? Sí, de hecho, eso es algo que nosotros quisiéramos hacer, ¿verdad? A futuro, hacer un mayor censo, porque los últimos datos oficiales que tenemos son como de 2008, ¿verdad? Que hablábamos más o menos... Casi 20 años. Exactamente, de más o menos 3 pacientes afectados por cada 100.000 habitantes, pero necesitamos cifras actuales. Nosotros hicimos en nuestro último año de posgrado un estudio junto con el doctor Arlis Estrada, sí, que es el actual jefe de neurología en el Hospital Escuela, ¿verdad? Y hicimos solo a nivel del Hospital Escuela ese estudio, pero necesitamos hacer algo a nivel nacional donde nosotros podamos tener cifras actualizadas de la enfermedad. Sí, qué interesante. Muchas personas afectadas, sobre todo usted decía, mujeres, ¿verdad? Mujeres en su mayoría, afecta 2 veces más a las mujeres que a los hombres. ¿Y le puede pegar esto a un niño? Sí, puede darse también en la infancia. De hecho, se ha visto que es mucho más frecuente entre los 11 y los 16 años de edad, dependiendo de la literatura, pero sí puede darse en niños. ¿Y en los niños se reflejan con los mismos patrones o no? Sí, generalmente las formas de manifestación son generales para la mayor parte de los pacientes, ¿verdad? Casi siempre la mayoría empieza con síntomas sensitivos. Bueno,
Pero las buenas noticias, doctora, es que hay tratamientos, solamente hay que estar prestos al primer síntoma, a identificar la primera cosa que usted diga, no, yo creo que esto es, ir a donde el neurólogo. Si no tiene ahí cerca de donde usted vive, vaya a un centro de salud, a un hospital, y si no hay, la van a remitir. Pero lo importante es ese minuto, ese día, ese mes que usted decidió ir, puede cambiar y hacer la diferencia en la vida, ¿verdad? Así es, hay algo que en neurología nosotros decimos mucho y es que el tiempo es cerebro. Y usualmente lo usamos mucho para eventos cerebrovascular, pero aplica para cualquier enfermedad neurológica. Cada minuto que se pierde de un paciente que no es tratado con esclerosis múltiple es discapacidad, ¿verdad? Doctora, aquí me escribe un televidente y me pregunta, dígale a la doctora si es correcto o no el hecho que una persona padezca de la enfermedad y pueda tener o querer tener hijos. ¿Esto es indicativo en algo negativo o no? Ok, muchas gracias por la pregunta. Sí, de hecho, hace poco en San Pedro Sula tuvimos una pequeña discusión sobre esclerosis múltiple, una actualización interdisciplinaria, y hablábamos sobre el embarazo y la lactancia. Y ahora es posible, ¿verdad?, que los pacientes con esclerosis múltiple puedan embarazarse y puedan dar lactancia. Claro que se tiene que hacer un periodo de ajuste, seleccionar el fármaco adecuado del paciente, e incluso se ha visto que durante el embarazo la tolerancia inmunológica ayuda a que hayan menos brotes, pero una vez que termina el embarazo sí puede venir la recaída. Entonces simplemente es cuidar los periodos y planificar el embarazo, eso es lo más importante, ¿verdad? No solo decir, me voy a quedar embarazada, no, sino planificarlo junto con su médico neurólogo. ¿Y hay riesgo de que ese bebé pueda tener la enfermedad en un futuro cercano o no? Es difícil de decirlo porque hasta el momento los estudios genéticos se han hecho más que todo como un panel de registro, pero no tenemos todavía identificado la posibilidad de heredabilidad, ¿verdad?, genética. Entonces es difícil de decir esa respuesta. Ya. Bueno, vamos a... Chan, mira, te voy a mandar algo que se me había olvidado, que la doctora me había mandado. Después la doctora no va a querer venir aquí. Doctora, me gustaría que le dijera a nuestro público a dónde atiende, bajo qué modalidad, para que la gente pueda asistir, ¿verdad? Y pueda tener esa consulta oportuna con una profesional de primera como la doctora Ana Vázquez. Muchas gracias. Yo estoy ubicada en Unimed. Las clínicas están en el Boulevard Morazán, frente a Plaza Criolla. Atiendo de 7 de la mañana a 12 del mediodía, de lunes a sábados. Bueno, y vamos a poner, Chan, antes de irnos a la última pausa comercial, para que vea la gente, ¿verdad?, el lugar donde atiende la doctora Ana Vázquez. Y, bueno, vale la pena ir a donde un profesional, ahí está. Y el número de agenda, 93 96 80 54. Unimed, Boulevard Morazán, enfrente del mall Plaza Criolla. Bueno, doctora, espero volverla a tener acá hoy. Igualmente, gracias por invitarme, ¿verdad? Un placer hablar de temas neurológicos. Excelente.